pensar en términos de teoría crítica. Escuela de Frankfurt, decíamos, o teoría crítica. Escuela de Frankfurt, instituto de investigaciones que surge en Frankfurt a fines de la década del 20 y que a mediados de la década del 30 tienen que emigrar hacia Estados Unidos por la persecución del nazismo. Piensen que este contexto del nazismo y del ascenso del fascismo, nazismo, los totalitarismos, distingue toda esta reflexión. Es un pensamiento que está dado en el marco que condensa lo que sería la crisis de la modernidad durante el siglo XX. Es un pensamiento que está teñido de esta mirada crítica. Es un pensamiento desde el desencanto y es un pensamiento que recupera la tradición materialista y el marxismo occidental, europeo. Podemos hablar vinculado con el marxismo soviético, y por otro lado este marxismo que surge en Occidente, en Europa, que reflexiona y pone sobre todo su mirada en cuestiones vinculadas con la cultura y por eso su rescate. Una teoría que fue producida década del 30, década del 40, en realidad hablamos de distintas generaciones de Frankfurt. Nosotros nos vamos a centrar en esta primera generación, pero hay distintas generaciones. Y la primera pregunta es, ¿por qué merecen ser revisitados estos autores? ¿Por qué les parece que algo que fue escrito en ese contexto histórico nos está aportando aún hoy? ¿Por qué esa tradición crítica, esa mirada dialéctica, esa dialéctica negativa, esa idea de negatividad, es decir, de preguntarnos críticamente por las condiciones sociales e históricas en determinado momento, ¿por qué eso nos aporta para pensar hoy también? ¿No? Es una de las preguntas. ¿Por qué aún hoy seguimos rescatando a Benjamin? ¿Por qué aún hoy su pensamiento es un pensamiento que nos permite rescatar críticamente e interrogarnos críticamente por el funcionamiento de la sociedad? ¿Por qué aún hoy esa reflexión histórica sobre los totalitarismos alumbra e ilumina nuestro presente, podríamos decir? Esta tradición que de alguna manera decimos, nosotros vamos a tomar a Adorno la semana que viene, Adorno Horkheimer, y hoy vamos a centrarnos en el pensamiento de Walter Benjamin. Si querés compartimos el power, Gaby, para ver un poco al pensamiento de Benjamin, a esos fragmentos que Benjamin rescata. Anoten esta idea de fragmento, de flashes, de chispazos de luz, ¿no? Con palabras clave de Benjamin, esta idea de un pensamiento desde el montaje. No es casual que Benjamin estudie el cine, estudia la fotografía, la irrupción de estas modernas técnicas de reproducción de la imagen. Arrancamos con fotos, y de alguna manera observa ahí un potencial de emancipación, un potencial de democratización. Y en para arrancar esto, algunas fotos de Benjamin en la biblioteca, un trabajo de biblioteca que hizo a lo largo de toda su vida, bibliotecas que fue perdiendo también porque fue migrando. Su último destino iba a ser Estados Unidos, ahora les cuento un poco de eso, y su migración tuvo que ver por la persecución nazi, ¿no? del nazismo, en el contexto del surgimiento de los totalitarismos, el fascismo en primer lugar, el nazismo en el 33 y después también el surgimiento del franquismo. En ese contexto es que este pensamiento es un pensamiento del malestar, del desencanto. Es una mirada que intenta recuperar la crítica. Y lo ven ahí a Benjamin al lado jugando al ajedrez con uno de sus amigos. Benjamin entabló una relación de amistad con Adorno, Benjamin entabló una relación de amistad con Scholler, pero también con el que aparece ahí, que es Bertolt Brecht. Brecht es quien tiñe todo el pensamiento de Benjamin en el momento en el que escribe el autor como productor y la obra de arte en la época de su reproductividad técnica,
Es ahí Brecht quien tiñe todo ese pensamiento, ese intercambio con él, y de alguna manera es el momento, digamos, de profundización, de apropiación del marxismo en Benjamin, ¿no? Cuando escribe eso en ese diálogo con Brecht, que es un filósofo y que trabajó mucho algunas teorías de la representación y del teatro, donde planteó algunas cuestiones vinculadas con el espectador, con la actividad del espectador, con el distanciamiento, que son retomadas por Benjamin también, ¿sí? Por eso es importante Brecht y por eso también Adorno, de quien vamos a hablar la semana que viene y que hoy también vamos a empezar a hablar porque hay ciertas discusiones, hay que entender ese vínculo entre Adorno y Benjamin en términos de algunas diferencias, muchos elementos en común dados por la teoría crítica, por esta pertenencia y adscripción a la teoría crítica que implicó el rescate del pensamiento dialéctico, y también podríamos decir muchas afinidades, ¿no? Más allá de ciertas discusiones respecto, por ejemplo, del rol asignado a la tecnología. Una de las principales críticas que hacía Adorno a Benjamin era esa mirada tan optimista acerca del potencial emancipatorio de las modernas técnicas de reproducción de imágenes y sobre todo al cine. También hay que pensar que el cine que está mirando Benjamin ahí es un cine, el cine de vanguardia, no es el cine de Hollywood, que es el que mira Adorno para escribir la industria cultural, ¿sí? Vamos a la otra imagen para pensar un poco en realidad yo estoy mencionando ahí a la primera generación, ¿sí? Sobre todo con los tres primeros, es decir, Adorno, que escribe también con Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, la idea de dialéctica, miren cómo parece fuerte, ¿no? Problematiza sobre el arte autónomo, y el texto que nosotros vamos a trabajar la semana que viene es la industria cultural que está en Dialéctica de la Industria, de la Ilustración. Horkheimer, que tiene como aporte pensar y caracterizar esta teoría crítica que está como en oposición a toda una tradición empírica, funcionalista, que la teoría crítica justamente cuestiona la idea de progreso, cuestiona la idea de, diríamos, la idea de no conflicto, sino que por otro lado, que principalmente la teoría crítica habla de conflictos, de contradicciones, de rescatar un pensamiento dialéctico. Y se basa sobre todo en criticar la razón instrumental. Que ahora vamos a hablar de eso. Por otro lado, Benjamin, el trabajo que nosotros vamos a abordar hoy es la obra de arte en la era de su reproductividad técnica, pero también tenemos que decir que ustedes tienen sobre el concepto de historia y que el libro de los pasajes, diríamos que es una obra que no concluyó, pero que justamente nos habla de estos flashes, de este pensamiento desde el montaje de Benjamin, de fragmentos de la ciudad, de París sobre todo, y que es una obra póstuma de Benjamin, de su tercer momento. Y por otro lado Marcuse, ¿no? Como otro de los exponentes de la Escuela de Frankfurt, cuya reflexión tiñe también, diríamos, toda la tradición del mayo francés del 68, ¿no? Bueno, diríamos, estamos aquí ubicando algunos, pero sí hay que pensar en la Escuela de Frankfurt a partir de la tradición crítica, a partir de esta crisis de la modernidad, a partir de este desencantamiento de la realidad a partir del avance del fascismo, del rescate. Ahí vamos con el contexto histórico, esto es muy importante. Hablamos de Alemania, toda esta tradición que se gesta en Frankfurt, se crea allí el instituto, lo dirige Horkheimer en el año 30. Piensen en qué momento estamos hablando de un momento de industrialización, estamos hablando del surgimiento de un proletariado más organizado, estamos hablando de un proceso de masificación, del crecimiento de las grandes ciudades, las grandes urbes, de producciones que se masifican, y la tecnología como un elemento que está muy presente en el marco de este capitalismo
del siglo XX, y dice de una cultura deshumanizada, porque justamente la reflexión alrededor de la racionalidad instrumental lleva sobre todo a pensar en cómo la técnica se impone sobre la naturaleza, cómo ese dominio de la naturaleza implica un proceso de deshumanización e implica el triunfo de esa racionalidad instrumental que va en detrimento del autoconocimiento de los sujetos y de las relaciones entre los sujetos que se transforman en relaciones entre cosas. Todo esto se retoma en Frankfurt del pensamiento de Lukács, que analiza estos procesos de reificación, fetichización y cosificación, ¿no? Pensando también en la mercancía. Decíamos, un rasgo común es la negatividad de una cultura afirmativa burguesa, podríamos decir, es decir, el cuestionamiento de una cultura burguesa y qué significa frente a eso preguntarse críticamente sobre eso. Por supuesto que un rasgo importantísimo es el advenimiento del cine y la fotografía como modernas técnicas de reproducción de imágenes, que es lo que para Benjamin implica nuevas experiencias estéticas que producen una nueva sensibilidad, y esto significa justamente pensar en ese potencial de emancipatorio y un potencial además, el surgimiento de un nuevo actor que es la sociedad de masas con una potencialidad vinculada con una recepción activa más que alienante, ¿no? Eso es una discusión también con el fascismo. Por otro lado, pensar el momento particular que es el imperialismo como etapa superior del capitalismo, como otro rasgo del momento histórico en el que estamos, que está descrito por Lenin, ¿no? En ese libro del imperialismo, etapa superior del capitalismo. Por otro lado, el impacto de esa revolución rusa, inclusive en el pensamiento de todos los pensadores de Frankfurt y en el de Benjamin en particular. Benjamin había depositado expectativas en ese proceso que se había iniciado en Rusia y que para Benjamin implicaba justamente llevar adelante un proceso de transformación de la sociedad, implicaba expectativas emancipatorias, pero también hay que pensar que ese pensamiento del fracaso que decimos de la teoría crítica se evidencia también en el año 39, cuando hay un pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión entre Alemania y Rusia y la Unión Soviética. Esto a Benjamin, lo voy a decir así, lo desmoronó, lo desencantó, y justamente implica también su derrotero posterior. Benjamin es perseguido, donde había puesto sus expectativas, las ve frustradas, y por otro lado quiere huir a Estados Unidos y es detenido en la frontera entre España y Francia, en Portbou, y decide quitarse la vida, se suicida en el año 1940, curiosamente o no tan curiosamente, al otro día se abre la frontera. Benjamin tenía pensado ir a ver a su amigo, en realidad lo esperaba, su gran amigo Adorno, del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. El Instituto de Investigaciones se había establecido ahí, el Instituto de Investigaciones de Frankfurt, como consecuencia de esta persecución, ¿no? Y por otro lado pensar en todo ese periodo entre el 18 y el 33 de gran inestabilidad en Alemania y en toda Europa, y el ascenso del nazismo y el fascismo, ¿no? Esto significa también una derrota para ellos, significa la persecución por su condición de marxistas, por su condición de judíos, de muchos de ellos, y justamente todo ese pensamiento está tratando de encontrar una explicación. Se pregunta Adorno, ¿por qué en el momento donde estaban dadas las condiciones para pensar justamente en expectativas emancipatorias, porque en ese momento estamos en una nueva fase de barbarie, producto de estos totalitarismos y producto de la Shoah, lo que llevan adelante, el exterminio masivo, que en el caso de Adorno justamente plantea, ya no es posible escribir poesía después de Auschwitz. Auschwitz comprendida como el triunfo de la racionalidad instrumental,
Auschwitz comprendida como maquinaria de muerte. Esta es la reflexión. Así está teñida la teoría crítica, pensando en la imposibilidad de escribir poesía o interrogarse críticamente por la imposibilidad de escribir poesía, por pensar en el triunfo de la racionalidad instrumental y la hegemonía de estas personalidades autoritarias, en términos de Erich Fromm, otro exponente de la teoría crítica, ¿no? Y por otro lado el éxodo de todo este grupo, ¿no? Por la persecución, por la hostilidad, la diáspora, esto que lo lleva a Benjamin a ir a distintas ciudades, todo su pensamiento está teñido de toda esa cuestión. Pasó por Berlín, por Riga, por Nápoles, por París, por Ibiza, y finalmente se suicida en la frontera entre Francia y España, en el contexto del gobierno franquista, que es el que cierra, ¿no? La frontera. Por otro lado, Adorno y Horkheimer, que están decíamos, en Estados Unidos, ¿no? Pero que justamente todo esto nos permite pensar en la teoría crítica y en particular en el pensamiento de Benjamin. Arranquemos por una fotografía que es interesante de pensar, ¿no? Que está Benjamin ahí, no sé si lo ven, lo pueden reconocer por sus anteojos, ahí abajo en la foto, con una camisa blanca o clara. Es una foto del 33. Sobre esta foto se ha escrito en un libro que escribió Werner Bonfeld, Miguel Veda, diríamos, pertenecientes a una corriente que se llama Open Marxism, marxismo abierto, y que recupera hoy el pensamiento de Frankfurt, esta dialéctica negativa o dialéctica en suspenso en términos de Benjamin, que recupera, diríamos, toda esta tradición, porque aún hoy es importante seguir pensando en momentos de crisis, seguir interrogándonos dialécticamente sobre estas cuestiones. Y dice así, escriben acá Buchenhorst y Veda. Después en la ficha voy a recuperar algunas cosas, pero leo solo lo que plantean ellos, ¿no? Existe una foto del año 33 de Benjamin, sacada en el puerto de Ibiza. Parece una instantánea, más bien una foto deshecha, sin intenciones, no cumple con pautas tradicionales para la composición de una imagen. Se ve una multitud, todos con vestidos ligeros, que esperan en una plaza, o tal vez en una playa. Desde su ubicación el fotógrafo no enfoca un objeto específico, se ve el torso de Benjamin, sus ojos se fijan en algo, parece que está como, y parece sonreír. Es verdad, parece sonreír. Así como la imagen de Benjamin en esa fotografía se le aproxima a uno de improviso, al propio Benjamin se le deben haber aproximado de improviso las ciudades y los lugares en los que vivió, sus movimientos, sus imágenes, sus sonidos, sus olores, esas sensaciones cambiantes, que los hacen justamente escribir ese libro de los pasajes, que lo hacen reflexionar sobre estos flashes, sobre estos chispazos de luz, sobre estos fragmentos, a partir de los cuales se intenta recuperar cierta totalidad. Y dice, mientras más aún, a esos lugares se convirtieron para su obra no en metáforas, sino en espacios concretos desde su experiencia, de la experiencia dialéctica de su época. Mientras Benjamin vivió la mayor parte de su vida nómada en hoteles y pequeños departamentos, que casi siempre abandonaba, a lo sumo después de medio año, el pensamiento de Benjamin era un pensamiento in situ, o sea, situado en esas ciudades. Un pensamiento que trataba de estrecharse en esos lugares, de unirse para convertirse en portavoz de su pasado y de su futuro. Este es el pensamiento de Benjamin, armado y que de alguna manera situado en esas distintas ciudades donde intenta recuperar esa reflexión sobre sus vidrieras, sobre las vidrieras de París, sobre las imágenes dialécticas, sobre esos chispazos de luz, sobre esos fragmentos a partir de los cuales intenta reflexionar. Todas esas juxtaposiciones de imágenes de ciudades hacen de él un pensamiento vinculado con esta idea de montaje,
que se recupera en la obra de arte en la época de la reproductividad técnica y que aparece sobre todo a partir de pensar en el rol del cine y en lo que significa el cine, ¿no? La experiencia de la mirada es la que nos permite a uno recuperar este pensamiento de Benjamin. Vamos a la teoría crítica, ubico un poco en la teoría crítica. Es interesante primero pensar que no es una teoría homogénea. Leo, me había olvidado de esto, muy importante. Es un poco el rescate de la historia, de la historiografía o de la propia biografía de Benjamin, ¿no? Esto lo narra Beatriz Arlo cuando piensa un poco en todo ese pensamiento de la derrota, en toda esa experiencia de malestar vivida por Benjamin. Dice que cuenta que era amigo de Brecht, el hijo de Brecht le permite un mapa para inspeccionar Nueva York y seguir el recorrido de una avenida donde él iba a vivir, dice. Esto le cuenta Adorno en una carta donde agrega sus dificultades económicas, las de su exmujer y su hijo, la enfermedad de una hermana y sobre todo la sensación de que su próxima temporada en París va a ser tan provisoria como lo indica la persecución que ya se ha iniciado en Alemania contra los judíos. Leídas desde hoy, ese final está presente. Piensen que en París también después, ¿no? Ocupación, sigue Adorno huyendo, vamos a decir. Su destino era Nueva York, lo esperaba Gretel y Theodor Adorno en un departamento sobre el río Hudson. Siempre se manejó con esta contradicción respecto de si ir a Estados Unidos o seguir a su amigo Scholem, que sobre todo tiñó todo el pensamiento de la primera etapa de Benjamin, a Israel y estudiar sobre Kafka. Por otro lado, pensaba, bueno, si voy a Estados Unidos, tal vez arme un trabajo sobre Baudelaire, escribió bastante sobre Baudelaire, y su final, en algunos casos dice Sarlo fue previsible, llegó a la frontera sin sus libros, bastante enfermo, casi apagado también, y en ese día las autoridades españolas cerraron la frontera y anunciaron que desconocerían todas las visas de entrada, ¿no? No llegó a Estados Unidos, dejó inconcluso el libro de los pasajes y, sin embargo, todo su pensamiento nos permite pensar dialécticamente en las ciudades, en el estatuto de la obra de arte a partir de una mirada materialista, nos permite pensar en el cine y nos permite pensar en el surgimiento de un nuevo actor que es la sociedad de masas. Ahora sí, arranquemos por la teoría crítica para decir, esto quería decir antes, que no hay que pensarla como un todo homogéneo, ¿sí? Sino más bien como un proyecto multidisciplinario o transdisciplinario que se nutre de diferentes perspectivas, que también implica fijar la mirada en distintas cuestiones, pero sí está atravesada por la idea de la crítica, es decir, del pensamiento dialéctico. Es una teoría materialista que centra su mirada sobre todo en los fenómenos culturales, este marxismo europeo, occidental, mira la cultura, Adorno analiza la cultura de masas también, y por otro lado toma como método, como médula del método materialista, toma el pensamiento dialéctico, el rescate de la dialéctica. ¿Qué significa el rescate de la dialéctica? Significa preguntarse negativamente o preguntarse críticamente por las condiciones sociales de una cultura en determinado momento histórico. Significa preguntarse críticamente por nuestras condiciones de existencia en determinado momento histórico. El método, muchos plantean a mí que es un método freudiano marxista, permite comprender la forma en que ciertos fenómenos remiten a relaciones profundas que hay que desentrañar, que hay que develar, que hay que quitar el velo. Obviamente que esta teoría crítica discute con cualquier teoría tradicional que funcionalice el pensamiento, y es una teoría que justamente revisa críticamente, se interroga críticamente por la sociedad en un contexto de, vamos a decirlo así,
de derrota. Se propone leer a contrapelo en este contexto de crisis de la modernidad y de irrupción o advenimiento de los totalitarismos. Por eso ese leer a contrapelo los hace reflexionar sobre la racionalidad instrumental que se encuentra presente en la industria cultural y en el Holocausto, leer a contrapelo para recuperar esa memoria, para pensar en esos procesos de aceleración de la historia que se dieron a partir del triunfo de esa racionalidad instrumental, de esa razón instrumental. Impugnan, por lo tanto, ese pensamiento crítico y dialéctico impugna la idea de progreso, un progreso como continuum, como acumulación, ningún progreso. Estamos hablando de qué pasó con la humanidad que llegó a esta nueva fase de la barbarie. De hecho, están cuestionando los cimientos de la modernidad, poniendo en cuestión el lugar hegemónico de la razón y de la razón instrumental, analizando y estudiando también la personalidad autoritaria, ¿no? En el caso de Fromm. Y ahí vamos con otra cuestión importante, que es pensar también que hay como distintas tradiciones, una tradición más vinculada, por eso hablamos de marxismo interdisciplinario, ¿no? Hay una tradición más vinculada con la economía política, con Frederick Pollock. Hay otra tradición de Erich Fromm, más vinculada con el psicoanálisis y el análisis de la personalidad autoritaria, y por otro lado encontramos a Adorno, a Horkheimer y a Benjamin, que trabajan sobre todo cuestiones vinculadas con la industria de masas, ¿no? Reproductibilidad técnica en el caso de Benjamin, e industria cultural en el caso de Adorno, ¿no? ¿Por qué la negatividad como elemento clave? Hay ahí una lectura. Por un lado de Lukács, cuando habla de alienación, cosificación, decíamos, pero también hay una apropiación de Hegel. Ahora, para Hegel, ¿qué significa este rescate del pensamiento dialéctico? Estamos planteando que, por un lado, sería pensar dialécticamente sin interrogarnos críticamente. Hegel habla de 3 momentos para pensar dialécticamente. Un primer momento que es la afirmación, cultura afirmativa burguesa, podríamos decir. Un segundo momento que implica la negación, o sea, interrogarse críticamente por eso. Y un tercer momento que implicaría como la negación de la negación, que para Hegel sería como un momento de síntesis. En realidad, para la teoría crítica no hay ninguna síntesis ni superación en ese tercer momento, sino que la negatividad implica seguir interrogándose críticamente. Es decir, la negatividad de ese tercer momento, negación de la negación, implica que esa realidad no ha sido reconciliada, que esa realidad o relación entre sujeto-objeto no se reconcilia, sino que la negatividad es seguir interrogándose críticamente. Hegel hubiera dicho universal abstracto, particular concreto, y un tercer momento que llama universal concreto. Lo importante es pensar que ese tercer momento no es... me están preguntando, universal abstracto, lo pongo en la ficha después, no se preocupen, particular concreto y un tercer momento universal concreto. Ese tercer momento no es superación, sino que esa negación de la negación es el espíritu de la teoría crítica para interrogarse críticamente por esas condiciones particulares de existencia en determinado momento histórico, ¿sí? Benjamin va a hablar de dialéctica en suspenso, Adorno va a hablar más de dialéctica negativa, pero es este pensamiento de la negatividad o de interrogarse críticamente por esas condiciones el que tiñe todo este pensamiento. Una crítica que justamente revisa esas condiciones particulares, que también va para atrás, va hacia la historia para pensar ese presente particular, porque hay que pensar esto también. El fascismo no es un estado de excepción, sino que implica justamente haber pensado cuáles fueron las condiciones, interrogarse críticamente sobre cuáles fueron las condiciones de posibilidad que generaron o permitieron el ascenso del fascismo, del nazismo, de los totalitarismos, ¿no? Por otro lado, podríamos decir que esta es la pregunta que nos hicieron anteriormente, que sí, que ese rescate de Lukács implica oponerse a un marxismo mecanicista, economicista,
Y por otro lado, pensar justamente en mirar críticamente este proceso de, diríamos, de alienación y de cosificación al que nos ha llevado la racionalidad instrumental, plantearía Adorno, ¿no? Decimos, este es uno de los conceptos, es decir, el triunfo de la técnica, el triunfo, sí, de la técnica implica un dominio de la naturaleza, pero que fue en detrimento del autoconocimiento de los sujetos, que nos comenzamos a relacionar como si fueran relaciones entre cosas, ¿no? Esa idea de alienación, de cosificación, que dice Benjamin que está explotando instintivamente el fascismo. Es decir, esta racionalidad instrumental genera un malestar y ese malestar es canalizado por el fascismo. Los líderes fascistas se aprovechan de esa ira y esa ansiedad reprimida de las masas, movilizan esos sentimientos irracionales, los agitan, dice, por medio de ataques frenéticos sobre grupos excluidos y los transforman en un nuevo mecanismo de dominación. Y esto fue el origen, diríamos, del éxito del fascismo. Éxito, podríamos decir, sí, es el origen de por qué en ese momento llegan al poder los fascismos y los totalitarismos. Por otro lado, decíamos, el otro elemento o concepto clave es la personalidad autoritaria. Fromm hace un análisis, en realidad hace una serie de encuestas y es interesante pensar por qué él analiza ahí qué hay de autoritario en los individuos. Y si bien en esa encuesta dice hay solo un mínimo porcentaje de personas con componentes autoritarios, sí hay un gran número de personas que lo que tienen es poca resistencia al avance del autoritarismo. Dice, la clase obrera alemana opondría poca resistencia a una toma del poder por parte de la derecha o del fascismo, ¿sí? Entonces ahí hay un elemento que se estudia también, que tiene que ver con que ese, diríamos, Estado fascista, de alguna manera, proviene también de algunos elementos que se encuentran presentes en la sociedad, ¿sí? Por eso hablamos de una película, El huevo de la serpiente, que justamente plantea esto, es decir, de la Alemania previa al nazismo, pero que de cómo se pueden observar ahí ciertos elementos que constituyen esas condiciones de posibilidad para el surgimiento de los totalitarismos, ¿no? Vamos al pensamiento de Benjamin en particular, que es un intento de recuperar la teoría crítica, de recuperar la dialéctica, de observar dialécticamente la historia y también pensar en esto de la obra de arte, de las tendencias históricas del arte bajo las actuales condiciones de producción. Nosotros hablamos de 3 etapas, nos vamos a detener en la obra de arte, que sería la segunda etapa, pero piensen que las etapas las mencionamos para que sepan, digamos, esos reconocimientos teóricos filosóficos de Benjamin y para que vean que no están separadas esas etapas, sino que están muy relacionadas. Hay una influencia del romanticismo, hay una influencia del marxismo, hay una influencia del misticismo judío y de la cábala, y hay un intento de articulación, diríamos, de todas esas identidades, podríamos decir, de todas esas tradiciones. Por un lado, pensar eso, por otro lado, pensar, hay una primera etapa en Benjamin donde él trabaja el origen del drama barroco alemán. Todo esto está en la bibliografía complementaria. Susan Buck-Morss, que es una estudiosa de Adorno, Benjamin y la teoría crítica. La idea de alegoría aparece en esa primera etapa cuando él escribe el origen del drama barroco alemán. Tiene un correlato con la idea de aura que describe en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Hay una segunda etapa, esa segunda etapa está relacionada con su momento de fuerte influencia. En la primera etapa estaba influenciado por Scholem y en esta hay una fuerte influencia de Bertolt Brecht. Es la etapa, diríamos, más materialista, podríamos decir, de Benjamin, donde escribe el autor como productor, planteando la idea de un autor como trabajador,
y por otro lado, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Donde nosotros hoy vamos a trabajar el concepto de aura y de reproductibilidad técnica, que también hay que pensarlo dialécticamente. Por otro lado, hay una tercera etapa donde justamente recupera esa idea de imágenes dialécticas de las ciudades, donde escribe el libro de los pasajes inconclusamente, donde escribe las tesis de la filosofía y la historia, que lo tienen ustedes como bibliografía complementaria. En esas tesis piensa dialécticamente la historia y discute con la idea de progreso que fue como el ideal y la utopía de la modernidad. Justamente discute muy críticamente con esa idea de continuum, de progreso, para pensar dialécticamente esta historia, volver para atrás y recuperar otra versión de la historia centrada en los vencidos, no solo en los vencedores. En la segunda y en la tercera etapa dialoga mucho con las vanguardias, con los movimientos históricos de vanguardia, sobre todo con el dadaísmo y el surrealismo, con el cine de vanguardia soviético, con Eisenstein, qué es lo que está viendo él para problematizar sobre el cine, para problematizar sobre la idea de expectación o sobre la idea de shock o extrañamiento que genera ese montaje del cine, que obliga al receptor a asumir una actitud, un tipo de recepción activa, completamente contraria a esa alienación que se promovía desde el fascismo y desde ciertas imágenes, decían de propaganda en el primer teórico, desde ciertas imágenes monumentalizadas que se proponían desde el fascismo. Lo que está proponiendo Benjamin, lo que está analizando como potencial en el cine, por eso dice su potencial emancipatorio, es la capacidad de que ese nuevo actor, ¿no?, colectivo pueda tener una recepción activa. Ese shock genera distanciamiento, ese distanciamiento genera una recepción activa, una sorpresa, pero una sorpresa que es todo lo contrario a una repetición naturalizada y alienada. Hacia ahí va la idea de recepción y de cine que está presente, ese concepto de distanciamiento que viene de Bertolt Brecht, ¿no? Y tal vez Adorno, no, tal vez no. Adorno, dice Buchmors, o recupera Buchmors, discute mucho con ese optimismo tecnológico, digamos, de Benjamin, pero sí Benjamin lo que hace es pensar en la reproductividad técnica como una posibilidad de masificación, de reproducción masiva, donde el original y la copia no importan ya, donde se rompe el principio de autenticidad, donde esto genera un proceso de democratización y donde esto permite justamente pensar en ese potencial de, al menos del cine y de la fotografía, que hasta el momento, habría que decir, habían sido considerados como artes menores. Miren lo que significa eso, lo que está rescatando la caricatura, la fotografía, el cine, para pensar ahí en la posibilidad del surgimiento de un nuevo actor, para pensar ahí en el cambio de la función del arte, de la función social del arte, y para pensar desde ahí el surgimiento de esta sociedad de masas y la posibilidad de estas modernas técnicas de reproducción de imágenes, justamente de generar otro tipo de recepción, generar cambios en nuestra percepción del tiempo y del espacio, acercarnos humana y espacialmente, digo textual de Benjamin, las cosas, ¿sí?, a partir de estas modernas, nuevas técnicas. El cine que obliga al espectador, ese rol activo, esta idea de distanciamiento, la ruptura del aura que implica que ya no hablamos en términos de belleza o genialidad, sino que hay un acercamiento, dijimos, se acerca humana y espacialmente las cosas, ¿no? La reproductibilidad técnica como un momento de masificación y democratización del arte, decíamos. Me detuve mucho en este segundo momento porque está el texto, ¿no? Pero pensemos que en ese tercer momento, que vamos a llegar a mencionar, Benjamin habla sobre la historia, ¿sí?, las tesis sobre la filosofía de la historia y el libro de los pasajes, ¿no?, que escribe pensando en esa París
de ese momento. Y por otro lado, esto, ¿no? Esta discusión respecto del fascismo. El fascismo que estetiza la experiencia, aliena, estetiza hasta la guerra, y frente a eso, la respuesta de Benjamin es cómo politizar el arte, lo estético. Pero esa politización no significa incorporar lo político como contenido, sino en todo caso, la politización está dada por esa relación, diríamos, del cine con los espectadores, ¿sí? Es decir, con el aprovechamiento, me sale revolucionario, de esa técnica, ¿sí? Eso ya implica politizar el arte. Apuntar a un receptor que se sorprenda, se extrañe, pero un receptor activo que también comprende que el montaje y esa juxtaposición de imágenes, que esos fragmentos le permiten recuperar una totalidad, le permiten reflexionar, le permiten no hacer eso en forma automática o alienada. ¿Qué pasa con la reproductividad técnica? Vamos a meternos un poco con esta idea de reproductividad técnica. Primero, pensemos que hay un antes y un después, es decir, Benjamin pensó el surgimiento de la fotografía como un nuevo momento histórico, el momento de la reproductividad técnica, que ese cambio es consecuencia de la masificación, de la producción en serie, del surgimiento de ¿qué? De la fotografía, ¿no? Por otro lado, la obra de arte pierde, dice, su autenticidad. El principio de autenticidad fracasa. Ya no importa ese momento contemplativo, religioso de la obra de arte, donde había un distanciamiento muy fuerte entre obra de arte y espectador, ¿sí? Y era una instancia individual, sino que ahora estamos hablando de un momento donde aparece un nuevo actor que ya no es individual, que ya no significa contemplar, sino que ese nuevo actor es la sociedad de masas. Observa ahí una transformación en la función del arte. ¿Podemos ir a la otra diapositiva? Entonces, la obra de arte pierde su autenticidad y surge un nuevo actor. Acá está dicho lo mismo en otras palabras, así que quédense tranquilos. Vamos primero al concepto de aura. El aura que implica, dice él, la existencia parasitaria en un ritual, que implica el concepto de aura que implica justamente ubicarse dentro de la tradición, frente a un acto contemplativo. ¿Qué es el aura? Justamente esas imágenes religiosas que tenían esa aura que significaba arrodillarse ante la obra, ¿no? Ese principio de unicidad y autenticidad estuvo presente, ¿sí? Hasta Edad Media, siglo XVIII, aunque después, a partir del siglo XVIII, se produce, diríamos, una autonomización del arte, que ya no se desprende de ese carácter religioso. Sin embargo, el momento de mayor autonomización, diríamos, de lo artístico, de la obra de arte, tiene que ver con el momento del surgimiento de la fotografía, de la reproductibilidad técnica. ¿Por qué? Porque es el momento donde la norma de autenticidad fracasa, ya no importa, ya no sabemos ni siquiera cuál es el original y conocemos a la Gioconda pensando en nuestro... un material de dossier que se llama Sonrisa de postre, ¿no? Y que habla de eso justamente. Es decir, se rompe esa norma de autenticidad a partir de la irrupción de la fotografía. También Benjamin va a decir que ese momento significa autonomizarse, pero que esa autonomización no significa un proceso de arte por el arte o de autonomización completa, sino que estamos hablando de un proceso también de mercantilización de la obra de arte que Benjamin no está dejando de lado, ¿no? Y después dice que el aura, esta es una de las definiciones que aparecen ahí, manifestación irrepetible de una lejanía. Esto significa que hay algo lejano a contemplar,
asimétrico, que es diferente al tipo de experiencia que se genera a partir justamente de la reproductividad técnica. ¿Qué pasa cuando surge la era o época, ¿no?, de la reproductividad técnica? Se atrofia el aura, es decir, se ha transformado, dice se atrofia, se desmorona, fracasa la norma de autenticidad. Lo que se desmorona es justamente esa aura y significa que se transformó la función del arte. Significa que hay un nuevo actor y es un actor colectivo, es la sociedad de masas. Esa masificación, que podríamos decir hay un doble movimiento, porque él analiza críticamente ciertos aspectos. Piensa que la modernidad erosionó la experiencia, mira críticamente el proceso de mercantilización. Sin embargo, también observa esa posibilidad de democratización y esa posibilidad de pensar en un receptor activo, mirando ese tipo de cine en particular, que es el cine de la vanguardia, ¿no? Es el cine ruso, Eisenstein, no es el cine de Hollywood que está observando críticamente Adorno, ¿sí? Digo para ir introduciendo algunos matices. Y otro elemento interesante para pensar es esto también, como algo dialéctico, ¿no? Por un lado el valor cultural y por el otro el valor exhibitivo. El valor cultural está relacionado con el aura. Y el valor cultural, ¿por qué? Porque es de culto religioso, diferente al valor exhibitivo, que tiene que ver justamente con ese momento de la reproductividad técnica donde se produce la ruptura del aura. Dice, hay como dos polos, ¿sí? Para comprender esa historia de la obra de arte, ¿no? Esas condiciones materiales que inciden en esa obra de arte. Por un lado, el momento aurático y por otro lado, valor cultural y por el otro lado, el momento de la reproductibilidad técnica, ¿sí? Valor exhibitivo, de exhibición, se exhibe ante un público masivo, la sociedad de masas, ¿no? Por un lado tenemos, esto sintetiza lo que venimos diciendo simplemente, tenemos principios de unicidad o de autenticidad, la originalidad, la singularidad de la obra. Me surge justo la imagen en Sonrisa de Postre de alguien que va a ver la Gioconda y la ve chiquita y que tenía otra idea antes. Pero ¿cómo conoció antes a la Gioconda? Por las imágenes reproducidas por las fotos de la Gioconda. Por otro lado, la idea de tradición, esto que dice la existencia parasitaria en un ritual de esa obra de arte, en ese momento aurático, la contemplación, no la acción, ¿no? Esa idea de contemplación más pasiva. Y el ritual religioso, ¿no? Cita textual de Benjamin, la unicidad de la obra de arte se identifica con su ensamblamiento en la tradición, y el modo aurático de la obra de arte jamás se desliga de la función ritual. ¿Qué tipo de rito? Rito religioso, de culto. Por eso pusimos valor cultural, ¿no? No lo pusimos nosotros, lo dice Benjamin. Y por otro lado, el valor exhibitivo, que se da cuando surge la reproductividad técnica, ruptura del aura, surgimiento de la sociedad de masas, que se da. Esto es otra cosa interesante. A Benjamin no le interesan las propiedades intrínsecas de la obra, sino que se modifica esa relación de la masa para con el arte. Y fracasa la norma de autenticidad, ¿no? Y por lo tanto se modifica la función artística, la función social del arte. Dice, textual de Benjamin. Insisto con esto, no es importante las cualidades de la obra, sino el tipo de relación que proponen con ese espectador. Es eso lo que se transformó. Por eso acerca humana y espacialmente las cosas. Dice, la reproductividad técnica emancipa la obra artística de su existencia parasitaria en un ritual. En el mismo momento que la norma de autenticidad fracasa, se transforma la obra de arte. ¿Sí? Vamos a lo último, lo anteúltimo, porque después Benjamin habla justamente del fascismo, pero vamos al cine. Esto también está muy interesantemente recuperado en las fichas introductorias que tenemos, ¿sí? Léanla también porque desarrolla un poco más esto,
aquí podríamos decir, en primer lugar, que la condición del actor se modifica. Ya no es el actor teatral, es decir, Benjamin dice, Laura está en ese actor de teatro. Aquí, ese actor se encuentra mediado por el mecanismo de la cámara. Hay un proceso, me sale de maquinización, más bien de mediación, ¿no? Es decir, que eso implica que el actor actúa para la cámara y no para el público, en una instancia de mediación, pero que a su vez el receptor se transforma por eso mismo en un experto, en alguien que mira ese mecanismo de la cámara, que observa, que evalúa, que de alguna manera sabe que de lo que se trata el cine es de montaje, de un modo de narrativa particular, basado en el montaje, en esta juxtaposición de fragmentos, en esta juxtaposición de imágenes, y que sin embargo puede reconstruir la totalidad, puede leer el cine, puede entender que eso es un montaje y que significa justamente diferentes temporalidades o diferentes escenas, y que aún así lo puede reconstruir. Es decir, hay un receptor activo, pero que se transforma en experto en cine. No hace falta decirle, no, saltó de acá, saltó a otro día y hay un salto temporal. No, es un experto que sabe, que ha aprendido esa narrativa particular. Otro elemento interesante, y por eso rescata a Benjamin la fotografía, pero también el cine, y en particular el cine, es que hay una recepción simultánea y colectiva, insisto. La idea de choque, de shock, de extrañamiento que produce ese cine. Es decir, apuntar a esa recepción activa. Concepción de Benjamin sobre el cine y la arquitectura. Importante esto, tanto el cine como la arquitectura son, diríamos, inventos revolucionarios para Benjamin porque modifican la percepción del espacio y del tiempo. Y dos frases textuales de Benjamin para hablar del cine, dice, dice, el cine trajo una profundización de nuestra percepción, tanto como lo habían hecho el mundo óptico y el acústico. Esto es lo que le interesa, esa modificación, esa transformación respecto de la experiencia. Y después dice, parecía que nuestros bares, oficinas, viviendas, estaciones y fábricas nos aprisionaban, nos encarcelaban. Y miren esto, entonces vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar este mundo carcelario. Miren todo lo que condensa esa frase respecto de qué rol está asignando ahí al cine, ese potencial liberador, diríamos, de la técnica, ese potencial emancipatorio. Por virtud de su estructura técnica, dice, el cine liberó el efecto de choque. Choque, él dice efecto de choque, podemos decir efecto de shock, efecto de extrañamiento, significa desnaturalizar, significa todo lo contrario a la alienación que se propugna desde el fascismo, ¿no? Y leo, digamos, esto es importante. Para Benjamin, obviamente está mirando en cierto futurismo italiano, que articuló cierto culto a la guerra como forma estética. Estamos pensando en esa crítica fuerte al fascismo. Benjamin dice, la alienación sensorial está en el origen de la estetización de la política. ¿Quién lo propugna? El fascismo. Dice, el fascismo no lo inventó, pero lo administra justamente para generar esa alienación. El rol de la propaganda, el rol del cine monumentalizado, esas imágenes monumentalizadas que apelan no a, diríamos, una recepción crítica por shock, por choque, por extrañamiento, sino todo lo contrario. Y que él dice, en todo caso, frente a esa estetización de la política, planteamos la politización del arte. Dice, la humanidad se ha convertido ahora en espectáculo para sí misma, su autoalienación. Hay algo que está raro redactado así, ¿no? Claro, porque está cortada la frase. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético. Y este es el esteticismo de la política, ¿no? Plantear que la guerra es bella, el fascismo. Es lo que propugna el fascismo y el comunismo le responde con
la politización del arte. Insisto que es una forma de confrontar con esa estetización, que no significa incorporar lo político como contenido, sino que en todo caso significa justamente proponer esa posibilidad del arte y del cine de movilizar a las masas, de generar una experiencia colectiva, de generar un shock y un distanciamiento crítico y un distanciamiento, tomando como referencia el cine de vanguardia y que posibilite movilizar, diríamos, a las masas, ¿sí? Asigna así un rol liberador a las técnicas reproductivas desde una perspectiva filosófica. Ahora, están las dos cosas en Benjamin. Asignar ese rol emancipatorio y liberador que ve sobre todo en el cine, en la fotografía, pero también analizar críticamente el fascismo, analizar críticamente la erosión de la experiencia, porque hay una mirada romántica en Benjamin donde lo hace mirar con nostalgia ese pasado, y por otro lado analizar lo que ha significado el fascismo en este contexto. Y también analizar lo que significó esa idea de una teoría tradicional que tomó la historia como progreso, como un continuum, como una acumulación de acontecimientos, cuando en realidad la única historia que está escrita hasta ahora es la historia de los vencedores, y Benjamin propone justamente una recuperación dialéctica que les permita volver atrás para también recuperar esos fragmentos, esas ruinas, hacer un trabajo arqueológico que le permita también, ¿cuál otra versión recuperar? La versión de los vencidos, de aquellos que no figuran en la historia. Por eso la historia no es progreso ni acumulación. La historia merece ser revisada dialécticamente. Miren qué lindo ese poema de Brecht. Bueno, arrancamos por acá, Gaby. Bueno, el cuadro de Paul Klee, Angelus Novus, ese que le sirve, digamos, es el que para Benjamin condensa esta idea de historia. Es un ángel. Miren cómo en ese tercer momento Benjamin, cuando escribe las tesis de la historia, intenta articular el mesianismo con el marxismo, a la luz de su vínculo con Adorno, que está de mucho antes, pero digamos también en esa etapa está la influencia de Adorno, y cómo de alguna manera en ese momento es donde escribe sobre la historia y sobre la recuperación dialéctica de la historia. Este cuadro de Paul Klee, el Angelus Novus, es un ángel con los brazos abiertos, muy alerta, con los ojos abiertos, y si ven, tiene los ojos mirando un poco para el costado y para atrás, es decir, volver atrás para mirar el devenir. Lo que le permite a Benjamin decir que el fascismo no es un estado de excepción, no es un estado de excepción, sino que el fascismo justamente merece ser visto críticamente analizando para atrás la historia y comprendiendo el presente y el devenir futuro. Justamente pensar dialécticamente implica pensar en esas condiciones de posibilidad materiales, históricas, que generaron este momento particular de la historia con el advenimiento de estos regímenes totalitarios, ¿no? Esta nueva fase de barbarie, se preguntaba Adorno, ¿sí? Pensemos siempre qué nos está diciendo hoy todo esto. Y vamos a Tebas, ¿no? Miren, para hablar de esa historia, que él dice, todo proceso civilizatorio se funda en la derrota de otros y tiene una deuda impaga. Justamente este poema de Brecht lo ayuda a Benjamin a pensar en los derrotados, en los que están excluidos de la historia. Y arranca así, dice, Tebas, la de las 7 puertas. ¿Quién la construyó? Figuran en los libros solo los nombres de los reyes. ¿Quién está faltando, no? ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? ¿Y Babilonia quién la volvió a construir? En Lima. En esa Lima, ¿dónde vivían los obreros que la construyeron?
La noche en que terminaron la muralla china, ¿dónde fueron los albañiles? Es decir, la idea de que esas grandes ciudades, nosotros conocemos de los reyes, de los césares, pero no sabemos mucho, y por eso volver para atrás, de la historia de los vencidos. Volver a recuperar la historia dialécticamente significa también poner en tensión y en contradicción con la historia con esta otra versión, que no es progreso, que da cuenta de esa versión de los derrotados y de los vencidos, ¿no? Para no borrar esa historia que ha sido aniquilada de alguna manera, para volver a ponerla, ¿sí? Y una cosa, esta idea de que todo documento de cultura es un documento de barbarie, está presente en este texto, que también es importante de pensar, de ver, ¿no? Es decir, hay una crítica ahí a la ideología burguesa del progreso, que es más bien para ellos una catástrofe. Y por supuesto, justamente la barbarie moderna es el fascismo. Bueno, y para cerrar, decimos, bueno, hay un trabajo ahí en esas tesis de la historia arqueológico, de volver para atrás para recuperar y comprender un presente, ¿no? Y pensar en ese devenir futuro. Esto lo vamos a retomar la semana que viene, tiene que ver con ese debate entre Adorno y Benjamin, que decimos, hay mucho de influencia recíproca, hay mucho de amistad, hay mucho de vínculo afectivo, hay muchos reconocimientos e influencias y también hay, diríamos, también algunos matices para no pensar tan homogéneamente. Tampoco tenemos que pensar como totalmente contrapuestos estos dos pensamientos. Tampoco hay que pensarlos en términos absolutos, sino en términos de esas influencias recíprocas. En ese debate diríamos, pero hay algunas diferencias, ¿no? Obvio que ambos analizan en términos dialécticos, en términos críticos, en términos de ese ascenso del nazismo y la necesidad de comprender esa barbarie. Pero podríamos decir que la idea del cine es distinta, ¿no? Ante esa emergencia del cine, Adorno va a decir que Benjamin confía demasiado en la técnica, pero para Benjamin esa experiencia es colectiva, transforman al receptor, transforman la percepción, transforman la experiencia, transforman el espacio y el tiempo. Por otro lado, Benjamin rescata la capacidad crítica de las vanguardias. Hay una influencia del surrealismo, del dadaísmo, habiendo pasado por esas distintas ciudades donde esos movimientos históricos de vanguardia tuvieron lugar, y también ese cine, ¿no?, de Eisenstein. Cuando Adorno hace más bien el énfasis en que la obra de arte quedó atravesada por el fetichismo de la mercancía, ¿no?, que aparece en la industria cultural. Sin embargo, también tendríamos que decir que en Benjamin hay una reflexión sobre ese proceso de mercantilización. Adorno defiende en el arte autónomo un potencial crítico y ve en el arte vacío, en el arte masivo, el fetichismo, ¿no? En cambio, Benjamin apunta más, es una cuestión de énfasis, en el potencial revolucionario de la técnica, ¿no?, en ese potencial emancipatorio. Por otro lado, para Adorno, la industria cultural anula la capacidad reflexiva. Pensemos también un poco más, no en términos absolutos, el texto de la industria cultural de la semana que viene. Sí, en algunas tendencias, podríamos decir, ¿sí? Para Benjamin no, para Benjamin hay un énfasis en esa posibilidad de recepción crítica, la idea de recepción crítica. Por otro lado, sí, en ambos hay una idea de que la experiencia moderna erosiona, la modernidad erosiona las experiencias, hay una mirada crítica respecto de esto. Y por otro lado, obviamente, que Adorno hace énfasis en la reificación, en la cosificación, mientras que Benjamin ve con ciertas esperanzas
la posibilidad de un arte colectivo, la posibilidad de politización del arte, la posibilidad emancipatoria de las nuevas técnicas. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Dejemos un ratito por si quieren comentar algo, consultar algo, etc. ¿Se entendió, no? Nosotros siempre después no los veo. Esperen que se me puso, quise mirar el chat y no lo puedo sacar. Siempre después subimos la ficha que hace algunas aclaraciones y demás. ¿Vamos bien? ¿Fuimos bien? Siempre un gusto verles, ¿eh? Siempre es distinto a la experiencia de grabado. El grabado nos permite otras cosas, pero esto de verles es, no sé, da más idea de por dónde vamos, ¿no? Esta recepción, ¿no? Este vínculo, esta vincularidad de la que habla Benjamin, ¿no? Que realmente es importante, por lo menos es saber dónde estamos parados, qué pasa, qué nos pasa en este contexto tan particular. Por ahí ahora yo pienso, bueno, por ahí fui más rápido, menos rápido, qué pasó en el primero, en el segundo, uno de los dos vamos a subir, no sé cuál. Todos fueron por esta misma línea más allá de los instrumentos. Pero sí es interesante esto, al menos generar este vínculo, vernos, esta experiencia de la mirada, ¿no? Que es tan importante para Benjamin, y también esto, ¿no? Esta ausencia del aula que se transforma muchas veces en nada, en una mirada también romántica, como diría Benjamin, por ese pasado nostálgica, ¿no? Estamos construyendo otro aura de los teóricos. Exactamente, sí. Estamos tratando de generar aún así vincularidad, saber esto, cómo van. Por supuesto que hemos planificado mucho más. Nosotros arrancamos cuatrimestre de taquito y ahora dijimos hay que hacer fichas de entrada, hay que pensar en recuperar algunas cuestiones de contextualización en las fichas de teórico, hay que pensar en subir teóricos en las clases que vayan a lo esencial de los textos obligatorios y que sin embargo también piensen o aporten algo de la mirada. Hay que pensar en los prácticos como una instancia de intercambio a partir de una consigna particular. Vieron que nosotros ponemos muchas preguntas, pero son para que nos vienen en el estudio, es para eso. Pero se trabaja a partir de una propuesta en particular en el práctico, algún encuentro sincrónico, y así estamos tratando de construir este conocimiento y este tipo de vínculo en contexto de pandemia, ¿no? Así que nuevo para todos, no sé cómo lo experimentan ustedes, va a estar bueno también pensar esto, ¿no? ¿Qué de todos estos textos o qué preguntas nos interrogan en el presente, en este contexto tan particular, donde hablamos de crisis también, un contexto que nos hace todo el tiempo ir para atrás y para adelante. Entonces, un poco el sentido de los textos es eso, ¿qué nos aportan para seguir pensando, para seguir interrogándonos críticamente sobre este presente tan especial? Gaby, no sé si querés comentar algo. Hoy fui todo rápido así, antes habíamos intercambiado un poco más. Y si alguien quiere comentar. Me parece que no hay muchas preguntas por aquí. Reforzar esto de que aprovechen la instancia de prácticos y de mensajería interna del campus para, sobre todo, formular preguntas, consultar dudas, chequear si la lectura que están desarrollando es la correcta. La verdad que para la distancia que plantea el campus y esta virtualidad no es sencillo acompañarlos, pero la idea es poder acompañarlos del mejor modo posible, así que si necesitan pedir auxilio, ahí estamos todos los docentes de la cátedra para acompañar, pero no podemos prever y anticipar todas las dudas que ustedes puedan llegar a tener. Por eso insisto, no sean tímidos y envíen preguntas, envíen consultas, se pueden organizar chats, y la lectura de los textos no salva ni el teórico, ni la ficha de cátedra, ni la ficha de teórico, ni el práctico. O sea, por eso lo principal es entrar por los textos,
nosotros sepan que elegimos este cuatrimestre recortar ciertas lecturas obligatorias porque entendemos que es una modalidad de cursada distinta, desafiante y compleja. Entonces hay ciertos textos que sí son fundamentales y que recomendamos la lectura, que son los textos obligatorios, y en función de las propias necesidades que ustedes vayan encontrando, tienen los espacios para plantear dudas y consultas, cosa que podamos acompañar del mejor modo ese recorrido por la materia. Sí, y piensen a su vez cómo estamos concibiendo el campus como herramienta. Ahí ponemos todo, volcamos todo. Piensen también esto, en esa bibliografía obligatoria que no excluye de leer esa bibliografía también complementaria. Y ahí el último chat dice la reproductibilidad técnica del aprendizaje. Que no nos aliene esta distancia y esta virtualidad. Aprovechémosla en el buen sentido de encontrémosle lo bueno, pueden volver a ver este teórico cuando quieran porque va a estar subido a la web, pueden hacer las preguntas que quieran cuando vayan leyendo y en el tiempo que puedan, y los docentes contestaremos en los tiempos que podamos y demás. Tratemos de que no sea la mecanicidad de la educación virtual, sino de encontrarle algún ritmo y alguna potencialidad a esto que nadie eligió, pero que nos encuentra conjuntamente en este desafío, ¿no? Que no sea reproductibilidad alienante para ninguno, ni para ustedes, ni para nosotros, sino que sea una oportunidad de transitar caminos nuevos. Y todo lo contrario, a lo que apuntamos justamente es a la reflexión, es decir, a las instancias de parciales que no sean una reproducción solo de los textos, sino que nos hayan ayudado a pensar. Por eso por ahí en la ficha pusimos muchas preguntas, en prácticos se trabaja una, en teóricos trabajamos, en las clases que subimos trabajamos una, pero simplemente es para poner en funcionamiento ese dispositivo y esa capacidad de pensar, de relacionar, de ejemplificar, ¿sí? Eso es a lo que apuntamos y a lo que no nos resignamos, tanto en la presencialidad como en esta instancia particular de educación en tiempos de pandemia.